Fisiología del poder. Cuando comía despacio se veía a sí mismo mejor, como si sintiera melancolía y tristeza por el destino de lo comido. Elias Canetti. La vida no es, para Hegel, un alegre griterío de júbilo en medio de lo otro, un despreocupado disfrutar de las cosas, pero tampoco la presenta como una lucha amarga y desesperada contra la oposición del no-yo. Ya el apetito indica que el objeto exterior no es enteramente ajeno al sujeto, sino que es compatible con él. Ya contiene la posibilidad de satisfacción del deseo. El acto de saborear sería, para Hegel, un signo inequívoco de una cercanía y una continuidad, presentes en sí, entre el yo y lo otro. Su creencia firme en la digestibilidad del no-yo lo distingue, probablemente, de Fichte. Acerca de Fichte señala: en Fichte predomina siempre el problema de cómo el yo ha de lidiar con el no-yo. No se llega aquí a ninguna auténtica unidad de esos dos lados. Del árbol del conocimiento, por cierto, no caerían frutos por sí mismos masticados y digeridos, pero la existencia humana no está gobernada por la miseria y el padecimiento. Solo en cuanto a su apariencia exterior, la existencia es esfuerzo y fatiga. No existe en realidad lo enteramente otro de una resistencia imposible de quebrar. Estar en el mundo no es principalmente un combate. El desagrado indeterminado e infundado hacia la vida se debe únicamente a que la existencia se cierra demasiado al mundo. Hegel lo atribuye al estar obstinado en la particularidad subjetiva. Solo el sí mismo obstinado en sí mismo, abstracto, vomita al ver al mundo. Hegel tiene, en contraposición a Fichte, confianza en el mundo. Solo a una percepción finita se le presenta el no-yo como algo reactivo. En un grado superior de reflexión, esta posición se revela aparente. Lo particular de su confianza en el mundo es que coincide íntegramente con la autoconfianza, con el autodominio. Se funda en la convicción de que el no-yo es compatible con el yo. Esta creencia en la continuidad del sí mismo alimenta su confianza en el mundo. De todas formas, le quita al espíritu toda su amabilidad. No es una manifestación de amabilidad hacia algo, claro está, saborearlo. En Hegel no podría darse un sentimiento de culpa hacia lo comido, porque con la ingesta de lo otro no se trata de su destrucción ciega, sino del acto de poner una identidad existente en sí con el objeto. Hegel señalaría que una otredad total del no-yo no despertaría ningún deseo y no estimularía ni interesaría al yo. El sujeto que desea ve en el objeto algo perteneciente a su propio ser y por ende algo que le falta. Supera esta contradicción en cuanto se apodera del objeto, el cual solo simula, por así decir, ser independiente. Al ingerirlo se satisface y puesto que él es un fin en sí mismo, en este proceso se conserva. Hegel les asigna un significado especial también a los dientes y a las garras. Cita: lo orgánico que desea, que se conoce como la unidad de sí mismo y de lo objetual, y así considera la existencia de lo otro, es la figura vuelta hacia afuera, armada, cuyos huesos se hicieron dientes y cuya piel se hicieron garras. Fin de la cita. Dientes y garras son armas destinadas a someter y destruir al otro solo según su apariencia exterior. En verdad, son una herramienta de reunión que produce la unidad existente en sí con el objeto. El deseo o la pulsión surgen de la contradicción a la que va a parar la autoconciencia frente a lo otro. A la autoconciencia, lo otro se le muestra como algo que en sí le pertenece, pero que, sin embargo, le falta. Supera la contradicción al asimilar a lo otro, al interiorizarlo. La ingesta pone abiertamente la identidad existente en sí del sujeto y el objeto, supera la unilateralidad de la subjetividad y la aparente independencia del objeto.
La satisfacción no surge de la destrucción del otro, sino de la producción de la continuidad, es decir, de la superación de la división entre sujeto y objeto. Solo a una percepción finita, por lo tanto, la ingesta se le presenta como un acto de destrucción de las cosas. En verdad, solo por ella se convierten en lo que son en sí. Ella las hace participar del ser más elevado, o sea, del concepto, al que no pueden elevarse por sí mismas, pero que es lo que ellas son en sí. Comer y beber son el inconsciente comprender de las cosas. La primera forma del entender sería, por ende, la ingesta, es decir, el asir, greifen, con las manos y el comprender, begreifen, con el paladar. Mediante la ingesta no se le hace al objeto entonces ninguna injusticia. Le ocurre solamente aquello que ya le es inherente. También en la fenomenología del espíritu está presente esta teoría del comer. Allí Hegel hace participar a los animales del misterio del comer. Cita: tampoco los animales se hallan excluidos de esta sabiduría, sino que, por el contrario, se muestran muy profundamente iniciados en ella, pues no se detienen ante las cosas sensibles como si fuesen cosas en sí, sino que, desesperando de esta realidad y en la plena certeza de su nulidad, se apoderan de ellas sin más y las devoran, y toda la naturaleza celebra, como ellos, estos misterios revelados que enseñan cuál es la verdad de las cosas sensibles. Fin de la cita. La ingesta de las cosas, por lo tanto, es para ellas una suerte de redención, ya que las sustrae de su aislamiento sensible y las hace formar parte del ser más elevado, de su verdad. Al modo de ver de Hegel, los animales comprenden las cosas sin saberlo a medida que las ingieren. Los excrementos, escribe Canetti en Masa y Poder, están cargados con todas nuestras culpas. A partir de ellos puede comprenderse que hemos asesinado. Son la apretada totalidad de los indicios contra nosotros, como nuestro pecado cotidiano, continuado, jamás interrumpido, yeden y claman al cielo. Uno se avergüenza de ellos. Son el antiquísimo sello de aquel proceso del poder de la digestión que tiene lugar en lo oculto y que sin este sello permanecería oculto. Hegel le recordaría a Canetti que su sentimiento de culpa proviene de una percepción finita, limitada, que la ingesta es, por el contrario, algo totalmente distinto del asesinato y la destrucción. La teoría de Hegel sobre la digestión, aunque diametralmente opuesta a la perspectiva de Canetti, tampoco carece de fantasía especulativa. Los experimentos para Hegel no remiten a la culpa, sino a la ignorancia. El combate con el exterior que sostiene el organismo en el proceso de la digestión es, en un grado más elevado de reflexión, un error. Por desconocimiento de la identidad presente en sí, el organismo ataca las cosas exteriores y envía furioso su bilis contra ellas. Luego comprende, sin embargo, su error y se aleja de él al retirar la bilis que ha producido en demasía durante la lucha contra el objeto. Cita: al separarse así de sí mismo, el organismo se resulta a sí mismo desagradable por no haber tenido más confianza en sí. Esto es, lo que está ocurriendo cuando se desprende de su ataque, de la bilis que había enviado. Los excrementos, entonces, no son sino aquello que el organismo desecha reconociendo su error, su embrollo con las cosas exteriores. Y la comprensión química de los excrementos confirma esto. Los componentes principales de los excrementos son sustancias que resultan de los jugos gástricos, en particular de la bilis. Fin de la cita. También las relaciones sexuales son digestivas. Aspiran a una reunión con lo otro. Los individuos se reúnen para hacer realidad el concepto existente en sí, es decir, la especie. De hecho, las metáforas y los gestos digestivos remiten al vínculo entre sexualidad
y digestión. Sin embargo, en las relaciones sexuales, la ingesta se efectúa solo de manera simbólica, y estos desarrollan rasgos autodigestivos. Uno se consume en el amor por el otro. Los amantes se consumen el uno por el otro. Hegel diría, los amantes se consumen por el concepto, que es su respectivo aislamiento en el que no puede ser alcanzado. La asimilación es, en términos de la lógica del poder, la actuación inmediata de la vida como poder sobre su objeto inorgánico. El poder habilita a lo viviente para conducir a lo inorgánico paulatinamente a la identidad consigo. No obstante, la apropiación no supone un avasallamiento violento o una destrucción de lo otro. Cita. En la medida en que el objeto es aniquilado por la autoconciencia que lo desea, puede parecer que es sometido por una violencia completamente ajena, pero esto es solo una apariencia. Fin de la cita. Solo aparentemente el objeto es destruido por la violencia externa a él. En verdad sigue su propia naturaleza, su concepto. Debe destruirse porque en su singularidad no se corresponde con la universalidad de su concepto. No lo destruye una potencia ajena, sino el poder de su propio concepto, puramente interior a él, y que precisamente por eso aparenta venirle solo desde afuera. El poder es para él solamente interior, porque no es expresamente consciente de él. Es por ignorancia de su propio fundamento que se comporta respecto de él como si fuera algo exterior. Por eso lo sufre en primera instancia como un acto de violencia. El poder se revela como poder de reunión que supera la unilateralidad de la subjetividad y le aparece independencia al objeto. Pone la continuidad presente en sí entre el sujeto y el objeto y se diferencia de la violencia en el hecho de que está presente y operativo en el objeto mismo. La violencia para el objeto es algo solamente exterior que lo ataca y lo destruye. El poder, por el contrario, según la tesis fundamental de Hegel, no destruye, opera más bien de modo unificador. El poder puede estar vinculado con la violencia, pero no se basa en la violencia. También el espíritu teórico sigue el principio digestivo. Como la digestión, que se apropia de las cosas como un comprender inconsciente, el espíritu que comprende la sumerge en su interioridad. Así habla Hegel de la inteligencia que ha digerido la realidad. Idealidad es digestibilidad. Cita. Esta superación de la exterioridad que pertenece al concepto de espíritu es aquello que hemos llamado su idealidad. Todas las actividades del espíritu no son sino distintas formas de la reducción de lo exterior a la interioridad que es el espíritu mismo. Solo por medio de esta reducción, por medio de esta idealización o asimilación de lo exterior, el espíritu deviene y es. Fin de la cita. En el pensamiento, el espíritu alcanza la interioridad más profunda. En el pensamiento también me dirijo, ciertamente, hacia el otro. Pero al hacerlo me fundo conmigo mismo. En lo pensado estoy completamente junto a mí. El camino hacia el otro es aquí el camino hacia mi propio interior. No se da ningún cambio de elemento porque la razón de Hegel es el elemento común entre mi pensamiento y su otro, el mundo exterior. Cita. Por consiguiente, se da en sí la unidad del pensamiento con lo otro, pues la razón es el fundamento sustancial tanto de la conciencia como de lo externo y natural. Lo que se halla frente al yo, pues, no es ya algo situado más allá de él, no es de otra naturaleza sustancial. Fin de la cita. Pensando me muevo en lo otro como en mi propio elemento de un modo tal que, estando afuera, en lo otro, permanezco adentro junto a mí. Esta interioridad profunda posibilita una libertad ilimitada. Hegel agregaría aquí una vez más que la interiorización pensante del mundo no le hace violencia, que el mundo en verdad se interioriza a sí mismo. Es más, se digiere a sí mismo.
El espíritu no sería sino este poder autodigestivo. El mundo, en virtud del poder del espíritu que le es inherente, desarrolla dientes, entrañas, ojos, representaciones, imágenes y conceptos con los que se digiere e interioriza. El poder autodigestivo del espíritu tiene diferentes formas de aparecer. En el nivel inferior es de escasa mediación. La ingesta, pues, aniquila las cosas, al contrario del pensamiento, que en su propia digestión las conserva en la forma de una intelección. Cuando el espíritu transforma lo exterior en su espacio interior, se vuelve más profundo, incluso crece su interioridad. Cuando la profundidad de la interioridad alcanza el ancho del mundo, cuando el mundo se torna espacio interior o espacio de resonancia del espíritu, éste está junto a sí, es decir, es libre e infinito. Esta interioridad profunda, esta intimidad del espíritu en la que éste experimenta el mundo como suyo, esta unión absoluta en la que no se estorba por nada exterior, es un fenómeno del poder. Sin embargo, en la interiorización, el mundo no se hunde él solo en un espacio meramente subjetivo. Más correcto sería decir, el mundo se interioriza a sí mismo en un espacio interior del mundo. El sí mismo más interior del espíritu coincide con la más interior del mundo. La interiorización del mundo no es, según la teoría de Hegel, un acto de violencia, ya que el espacio interior del mundo es su propio espacio. Las cosas están en él a buen recado. No se trata de volver dócil a un mundo que más bien se somete al espíritu por propia voluntad. La tendencia fundamental del poder no es su tendencia contra los otros, que sería violencia, sino la tendencia hacia sí, que arrebata a los otros. La violencia separa y aísla. El poder, por el contrario, reúne. La violencia provoca rupturas. El poder produce un continuum. No obstante, la continuidad que ha de establecerse mediante el poder es un espacio interior orgánico, es un interior. Aquí yo me refiero al otro como a mí mismo. Esta continuidad del sí mismo es constitutiva de la libertad. Soy libre allí donde permanezco junto a mí con el otro. Gozo de mí en donde la relación con el otro se revela como una relación con uno mismo, como goce de sí. El gusto por el poder consiste, en última instancia, en que transforma la relación con algo ajeno en una relación con otro, en que hace crecer el espacio del sí mismo y hace coincidir al sí mismo con el mundo. La ubicuidad del sí mismo es lo que define a la fortuna que proviene del poder. El goce de sí es un goce absoluto, libre de toda dependencia del otro. Dios es sinónimo de este goce absoluto. Cita: Dios no puede ser satisfecho por otra cosa, sino solo por sí mismo. Fin de la cita. Podría decirse que el espíritu absoluto también es digestivo en el sentido de que no depende de un suministro de alimentos posibilitado por una apertura hacia afuera. Tampoco se produciría ninguna excreción de las que trae aparejadas una implicación en lo otro, en el afuera. Hegel está animado por una particular confianza en el mundo, por la convicción de que el espíritu se encontrará a sí mismo en el mundo, de que éste ha de ser amigo suyo, como dice Adán de Eva, que es carne de su carne. También el espíritu habla la lengua de Adán. El espíritu le dice al mundo: eres razón de mi razón. El espíritu se cerciora de que lo que tiene ante sí no es nada ajeno, nada que sea para él impenetrable, de que allí no encuentra nada más que su razón, de que el objeto es un contenido suyo. Solo en esta creencia, en esta confianza, el espíritu es libre. Es libre en la medida en que se goza a sí mismo al pasar por lo otro. El espíritu teórico se ocupa de una digestión ideal del objeto. Ahora bien, si el objeto se presenta en la forma de un otro yo, entonces surge una situación nueva.
mucho más compleja. La autoconciencia ya no tiene ante sí un mero objeto que pueda simplemente digerir, asimilar o comprender. Más bien hay dos sujetos, o sea, dos centros digestivos enfrentados y uno en contra del otro. Cada uno busca continuarse en el otro. Esta constelación conduce a una lucha, puesto que yo no me puedo saber en el otro como mí mismo. Se da una lucha por el poder, y quien lo obtiene se prolonga en el otro. Quien ostenta el poder, es decir, el amo, se comporta con el otro como con lo suyo. En el esclavo, el amo está junto a sí mismo, es decir, libre, por cuanto el esclavo cumple su voluntad. La fórmula de la libertad y del poder es la identidad de mí mismo con el otro. Pero Hegel hace notar que, en la constelación del amo y el esclavo, la continuidad se realiza solo de manera unilateral, que la libertad del amo, por eso mismo, no es una auténtica libertad. Soy realmente libre solo cuando también el otro es libre y es reconocido como libre para mí. ¿Es cierto que soy realmente libre solo cuando también el otro es libre y es reconocido como libre por mí? ¿El amo se torna más libre al poner en libertad al esclavo? La libertad formal que Hegel parece tener en mente no engrosa mi realidad efectiva o fáctica. La libertad del otro limita más bien mi libertad. Mi libertad termina donde mi voluntad se topa con el no del otro. Esto significa que, ante el siempre posible no, no puedo continuamente continuar sin más en el otro. Por lo demás, ningún esclavo está absolutamente preso. Tiene siempre, incluso cuando está encadenado, la posibilidad de decir no, de preferir la muerte al sí. Si en cambio dice sí, aunque sea por miedo a la muerte, es su decisión. Se decide, precisamente, a favor de la esclavitud. Sin embargo, el amo pierde el poder en el momento en el que el esclavo le niega cualquier acto de obediencia. Aquí es irrelevante si está maniatado o si tiene la posibilidad de huir. El sí, solo del esclavo, justifica el poder del amo. El poder, por ende, ya presupone una libertad del otro. Con una cosa que es incapaz de decir sí, no hay relación de poder posible. Ante la libertad formal del otro, se abre un espacio estratégico complejo en el que se debe seguir luchando por el poder y por la libertad. El solo reconocimiento del otro como un individuo libre no me hace más libre, más bien, hace que comience recién entonces todo el drama de la libertad. Un poder mayor permite una mayor libertad. El poder me hace capaz de estar ilimitadamente junto a mí mismo en el otro, es decir, capaz de ser libre. Un poder mayor profundiza la continuidad del sí mismo. Cuando el otro sigue mi voluntad por propia voluntad, es decir, cuando hace de mi voluntad el contenido todo de su actuar, mi poder está en su nivel más alto. Su sí ya no sería aquí el de un esclavo preso, sino el de una persona libre. Sigue mi voluntad libremente, es decir, sin ninguna coerción, aunque tenga otras posibilidades de acción. Mi voluntad se tornó su voluntad. No me hace realmente libre el reconocimiento formal del otro como un individuo libre, sino solo su libre sumisión. Para Hegel, la dialéctica del amo y el esclavo no se trata principalmente del reconocimiento intersubjetivo como tal. Esta dialéctica describe más bien la vía de formación por la cual el individuo renuncia a su aislamiento egoísta, a su naturalidad, en beneficio de lo universal. Cita: el individuo, por su parte, se vuelve digno de este reconocimiento en la medida en que obedece, superando la naturalidad de su autoconciencia, a algo universal, a la voluntad que es en sí y para sí, a la ley. Fin de la cita. La superación de la singularidad
afectada de mismidad hacia el individuo capaz de la valentía, cuando ésta supone poner la vida en juego en un asunto común. Al trabajar para el otro, el esclavo lo eleva por sobre la singularidad afectada de mismidad, su voluntad natural. Incorpora en su autoconciencia la dimensión del otro, o bien de un para el otro. Por ende, la obediencia esclava es solo el primer paso de la vía de formación hacia lo universal, pues la voluntad del amo, a quien sirve, es en sí misma una voluntad singular, contingente. A esta la sobrepasa también el esclavo en la voluntad auténticamente general, racional, del Estado o la ley, a la que ha de servir. El yo es superado aquí en un nosotros. El nosotros se orienta al bien común, a la voluntad general. La mirada hacia la comunidad precede a la mirada hacia otras personas. Los individuos aislados no se miran unos a otros. El otro no tiene rostro. Es más, no debe tenerlo. El rostro sería la expresión de una existencia obstinada. En su particularidad, existiría sin espíritu. El espíritu es el yo, que es el nosotros, y el nosotros, que es el yo. La relación con el otro está iluminada por el concepto universal que se realiza. El vínculo horizontal de reconocimiento es rotado y transformado en un vínculo vertical que va del individuo a la comunidad. La relación interpersonal es, en última instancia, la relación de la comunidad consigo misma que se continúa a través de unidades separadas. Es decir, es la relación del concepto general consigo mismo que se mantiene en sus particularizaciones, se trasciende así, y lo otro así. Y es de esta manera el poder y la actividad de superar a sí mismo, de nuevo, la alienación a que procede. La intersubjetividad es superada en la subjetividad abarcante, que es poder porque se apodera de los individuos aislados, arrastra a los individuos a la comunidad. No obstante, el poder no es violencia en la medida en que al mismo tiempo los arroba o seduce. El poder no excluye el regocijo. La dialéctica del amo y el esclavo comienza, como es sabido, con una primitiva situación de ofensa. Dos personas se encuentran, cada una intenta ponerse a sí misma absolutamente, debe, por ende, lastimarse la una a la otra, que cada uno, en la singularidad de su existencia, se ponga a sí misma como totalidad excluyente, es algo que debe realmente ocurrir. La ofensa es necesaria. Aquí es imposible una palabra amable. La relación de poder de amo y esclavo no abre, incluso si es absorbida en el nosotros, en un vínculo de reconocimiento libre, ningún espacio en que pudiera darse una palabra amable. La expresión de identidad, eres carne de mi carne, podrá ser una expresión de amor o de amistad, pero no es de ninguna manera una expresión amable. La amabilidad no se basa en la cercanía y la identidad digestiva, es más bien una cercanía de la lejanía. La fórmula de la libertad de Hegel es la identidad de mí mismo con el otro. Soy libre porque en el otro vuelvo a mí mismo, porque en el otro permanezco junto a mí. El universal regreso a sí es la libertad más elevada. También el vínculo de reconocimiento es concebido por Hegel como un vínculo de identidad. De este modo, al relacionarme con el otro, me relaciono de manera inmediata conmigo mismo. El espíritu es el regreso infinito a uno mismo, la subjetividad infinita. La idea del regreso así, en Hegel, crece hasta volverse una obsesión. Es protagónica incluso en su teoría del amor. La aventura del amor consiste en estar junto a uno mismo en el otro. Ya el joven Hegel escribe, solo puede producirse amor hacia aquello que es igual a nosotros, hacia el espejo, hacia el eco de nuestro ser. Por cierto, el amor implica para él un abandono del sí mismo. Pero la salida hacia lo otro no es un rasgo principal. El énfasis en la posesión de sí mismo gobierna también la relación con el otro. La verdadera esencia del amor consiste en renunciar a la conciencia de sí mismo,
olvidarse en otro sí mismo, pero tenerse y poseerse solo a sí mismo en este parecer. Olvidarse en otro sí mismo, pero tenerse y poseerse solo a sí mismo en este perecer y olvidar. El amor hace que el abandono de sí vuelva goce de sí, posesión de sí. La infinitud del amor no supone una entrega infinita al otro, más bien indica que el sí mismo goza de sí mismo mediante la renuncia de sí mismo, que el camino hacia el otro está vuelto a girar sobre el sí mismo. Cita. Esta pérdida de su conciencia en el otro, esta apariencia de abnegación y carencia de sí, solo con la cual el sujeto se reencuentra y se convierte en sí mismo, este olvido de sí, de modo que el amante no existe para sí, no vive para sí, ni está preocupado por sí, sino que encuentra en otro las raíces de su ser ahí, y sin embargo, goza enteramente de sí mismo precisamente en ese otro, constituye la infinitud del amor. El amor infinito no es la línea infinita que en dirección hacia el otro lleva hacia lo abierto, sino un regreso circular hacia sí. Yo me abandono y me dirijo hacia el otro, pero en el otro llego junto a mí. Esta llegada es algo emocionante. El amor no es un futuro infinito. El amante llega, ondeando a través del otro, junto a sí. No viene el sujeto a sacrificado en el amor el punto inflexible de su peculiaridad, retorna nuevamente a sí mismo en la felicidad de sentirse autónomo y en unidad consigo. El otro amado es, en última instancia, una caja de resonancia en la que el sujeto amante se recibe de vuelta fortalecido. Hegel habla obsesivamente de goce de sí, incluso como rector del amor religioso. El amante goza de sí en el amado. El alma se quiere, pero se quiere en otro al que ella misma, en su particularidad, es. Renuncia, por lo tanto, a sí ante Dios, a fin de encontrarse y gozarse a sí misma en éste. Y al mismo tiempo Hegel señala, cita, este es el carácter del amor, la intimidad en su verdad, el amor sin deseo, religioso. No es el goce y la alegría del amor efectivamente real, vivo, sino sin pasión, más aún, sin inclinación, solo una tendencia del alma, un amor en el que, por el lado natural, hay una muerte, un estar muerto. Fin de la cita. El gozar del amor es sin goce y la tendencia del alma es sin inclinación. Sin embargo, ¿en qué consiste la diferencia entre gozar y goce, entre tendencia e inclinación? ¿Cómo estar inclinado sin tendencia? ¿Cómo gozar sin goce? También el amor religioso sigue la economía de goce. La renuncia al goce y la alegría engendra un goce más elevado que, como todo goce, es goce de sí. Gozo de mí en el otro. La tendencia del alma, como toda inclinación, conoce una única dirección, a saber, el regreso a sí. En caso contrario, ¿hacia dónde podría tender el alma? Incluso en la muerte, en el estar muerto, el amante goza de sí mismo. Tampoco la muerte acaba con la relación con uno mismo. Ovidio escribe acerca del viaje de Narciso al mundo de los muertos. Cita: la muerte cerró los ojos que admiraban la belleza de su dueño. Incluso entonces, después de que fue recibido en la sede infernal, se contemplaba en el agua Estigia. Fin de la cita. El amante quizá deberá morir otra vez, morirse, para ser alguien amable. El amor no es para Hegel una apelación, porque el amor es una diferencia entre dos que, empero, no son simplemente diferentes entre sí. El amor es la conciencia y el sentimiento de la identidad de estos dos. El amor es el sentimiento del espíritu que en otro se sabe uno consigo mismo. Es lícito, pues, amar la otredad del otro hasta hacerla desaparecer,
y así gozarse y poseerse a uno mismo. Cita. La teología expresa este proceso, como es sabido, de un modo tal que Dios Padre, este simple ser en sí universal, renunciando a su aislamiento, crea la naturaleza, lo exterior a sí mismo, el ser fuera de sí, y engendra un hijo, su otro yo. Pero en este otro, por causa de su amor infinito, se mira a sí mismo, reconoce allí su viva imagen, y en ella retorna a la unidad consigo mismo. Fin de la cita. El espejo, como lugar de la repetición, profundiza el aislamiento. También el eco lo fortalece o lo redobla. Solo podría uno escapar de él allí donde consiguiera una fuga de la representación de sí mismo. El amor infinito transforma la diferencia en identidad, la lejanía en una cercanía autoerótica. El autoerotismo del espíritu de Hegel es un movimiento de un aislamiento a otro aislamiento. El amor se hace realidad y deviene infinito en un aislamiento infinito. Repetirse es el rasgo fundamental del espíritu o Dios. El otro es precisamente el Hijo, su otro yo. La bondad del sujeto no consiste en ayudar al otro a conseguir su otredad, sino en darle toda la plenitud de su propia esencia a esto otro, esto es, en cubrir consigo enteramente al otro. Mientras se encuentre en el otro una otredad que no pueda ser abolida, el amor no estará completo. El instante más elevado del amor no es aquel en que desaparezco para el otro o en dirección al otro, sino aquel en que, en el otro, retorno enteramente a mí mismo. El amor es precisamente referirse a lo distinto solo como a sí mismo. En su camino hacia el otro, el amante se cerciora constantemente de sí mismo. La dicha del amor es una aventura doméstica de aquel que por todas partes está en casa junto a sí. El espíritu de Hegel pertenece posiblemente a aquellos espíritus que se instalan en casas. Es un espíritu doméstico, familiar. El otro es llamado, por consecuencia, mi hijo, en quien estoy íntegro en casa junto a mí. El espíritu que se ve no es, escribe Canetti, un espíritu. Al espíritu le es inherente una cierta ceguera. También podría decirse, ve lo otro porque no se ve a sí mismo. Ve las cosas porque es capaz de dejar de mirarse a sí mismo. Esta capacidad especial del espíritu no es el poder, que vela constantemente por la continuidad del sí mismo. Es preciso al menos un instante de ausencia, en que yo no me alcance a mí mismo, para que la mirada se vuelva una mirada amable. Solo entonces el espíritu es vidente en un sentido enfático. Ya Aristóteles describía la amistad y el amor directamente como una figura de la identidad. El amigo es, en efecto, un otro yo, allos autos. El exceso de amistad iguala aquel amor de un hombre a sí mismo. La percepción del amigo es una autopercepción. Cita. Ahora bien, percibir y conocer a un amigo debe ser, en cierto modo, percibirse y conocerse a sí mismo. Por consiguiente, compartir incluso los placeres vulgares y vivirlos con un amigo es racionalmente agradable, pues la percepción de sí mismo se presenta siempre al mismo tiempo. Fin de la cita. La amistad, por ende, produce una relación de identidad entre uno mismo y el otro. Uno se percibe a sí mismo, goza de sí mismo en el otro. Uno se gusta en el otro. El amigo es esencialmente mi amigo. Cita. Al sacar la cuenta de sus amigos, se encuentra a sí mismo. Después de sumar, restar, multiplicar y dividir, el resultado, la suma, es, inesperadamente, él. Se ha elegido de tal manera que no puede salir nada más de todo aquello.
tantos de este viejo resultado? Resulta inexplicable, según escribe Nietzsche, que los griegos designaran a los parientes con un término que es superlativo a la palabra amigo. Sin embargo, no es tan insólita esta expresión, dado que la ley de la casa, oikos, gobierna la idea griega de amistad. Oikeios, por ejemplo, significa tanto perteneciente a la familia como amigo. Para Aristóteles, la casa constituye los principios y las fuentes de la amistad. Existe, por lo tanto, una homología estructural entre la amistad y la relación padres-hijos. Los padres aman al niño como a su otro sí mismo. Por causa de esta relación con uno mismo, la amistad tiene un valor más elevado que la amabilidad hacia un extraño. Según Aristóteles, es más noble hacer el bien a los amigos que a los extraños. En sus consideraciones acerca de la amistad y el amor, Heidegger deja radicalmente de lado la perspectiva de la identidad. Hacia la amistad y el amor, filia, regresar al otorgar originario, es decir, al otorgar aquello que corresponde al otro, porque pertenece a su esencia. La amistad es el favor que otorga al otro la esencia que él tiene, de tal modo que por medio de dicho otorgar la esencia otorgada puede despuntar hacia su propia libertad. Es un poder esperar hasta que el otro se encuentre en el despliegue de su esencia. La amistad prepara espacios para el otro. Aún más, prepara espacios libres en los que el otro despunta hacia su propio esplendor. El cuidado de la amistad no es algo del orden de identidad. El amigo no es un eco, un segundo yo. Tampoco brota la amistad de la identidad de mí mismo con el otro, sino del dejar ser al otro. Heidegger funda la amistad y el amor, pues, en una amabilidad dialógica. Es constitutivo para la amistad y el amor el entre dialógico al que cada cual debe su propio ser, su propio esplendor. Este ser no se funde en lo idéntico. Gracias a la amabilidad dialógica, la amistad y el amor ganan mucho en amplitud y en espacio. La amabilidad los espacializa, sustrayéndolos de la estrechez de la interioridad y la identidad. Heidegger se imagina una ética del saludo amable. Se abren las fronteras del saludar hacia una amabilidad dirigida no solo a las personas, sino también a las cosas. El saludar es un dejar ser a las cosas y a las personas. El gesto del saludo amable es el dejar, lassen, y el dejar libre, loslassen. Dejar al otro en su propio ser. El saludo amable es el favor que a cada ente le otorga lo que le corresponde, su ser así. Cita. Lo que corresponde a cualquier tipo de ente es el ser por el que es lo que es. El auténtico saludo es un consentimiento que concede a lo saludado el rango de ser que le corresponde y de ese modo reconoce a lo saludado por la nobleza de su ser y por medio de este reconocimiento lo deja ser lo que es. Fin de la cita. La amabilidad del saludo amable consiste en que el que saluda se repliega en favor del saludado, en que saluda hacia el otro, en que le entrega con el saludo lo que le corresponde. Cita. El que saluda nunca informa nada sobre sí mismo en su saludo. En la medida en que el que saluda, en general y desde cierto punto de vista, habla necesariamente de sí, dice precisamente que no quiere nada para sí, que destina en cambio todo a lo saludado. Todo aquello, concretamente, que le es prometido a lo saludado en el saludo. Esto es todo lo que corresponde a lo saludado en función de lo que es. Fin de la cita. El que saluda va hacia el otro sin ir consigo mismo. Incluye al otro en su saludo sin unificarse consigo mismo.
El que saluda está separado del saludado por el entre, que no consiste ni consiente ningún acceso no mediado. La amabilidad dialógica trae a los diferentes a una cercanía de la lejanía. El entre oculta que el tocar al otro es interiorizado como un tocarse en el otro. Cita: el saludar es un asir dirigido a lo saludado, un mover junto a que, sin embargo, no toca, un agarrar que no precisa nunca un tomar porque es al mismo tiempo un dejar libre. Fin de la cita. La amabilidad del saludo es la serenidad para con el otro que, sin embargo, no sería un indiferente dejar ser, sino una forma intensiva de la participación o de la solicitud. Afloja la presión, deja libre al ente en el relajamiento de su esplendor. El saludado amable presupone una no identidad. A mi viva imagen no la saludo. El eco llega siempre sin saludar. Los que se saludan no se funden en una unidad ni traen a colación su identidad, mucho menos son absorbidos en un nosotros. Adán no saluda a Eva. Eres carne de mi carne no es una expresión de saludo amable. Quienes se saludan permanecen separados mediante la lejanía de su propio ser. La cercanía de la amabilidad es la cercanía de la lejanía. Todo lo esencial está, según Heidegger, a causa de lo que le es propio, indefectiblemente lejos del otro. El espíritu de Hegel, por el contrario, está en el otro junto a sí, aleja toda lejanía. Esta cercanía absoluta torna imposible el saludo amable. El rasgo fundamental del espíritu, el regreso a sí, es contrario a la intencionalidad del saludo amable hacia el otro. La amabilidad de Heidegger es caracterizada por aquella severidad con la cual quienes se saludan se envían mutuamente hacia la lejanía del propio ser y de la propia preservación. Esta amabilidad es severa en el sentido de que los que se saludan permanecen separados en cuanto a su ser. Saludando se despiden y retornan a su propio ser. Es interesante que Heidegger, quien por lo demás es crítico respecto del pensamiento metafísico, se aferre al ser. Su severidad del ser le quita a la amabilidad la apertura. La amabilidad del vacío es más abierta, posee más extensión que la amabilidad dialógica solícita de Heidegger. Hace que se desdibujen los severos contornos del ser. El entre dialógico, en el que se fortalece el ser que le es propio a cada uno, no está vacío. A la amabilidad del vacío le faltan la interioridad o la intimidad que le da el alma a este entre. El que saluda se vacía, se desinterioriza en lo saludado. En lugar de alejarse en dirección hacia el propio ser de cada uno, los que saludan se reflejan el uno al otro. Alcé la mano para saludar al pájaro en el arbusto y sentí la figura del saludo en la superficie de mi mano. Un nuevo estigma. Cita de Hanke, Fantasías de la repetición. La amabilidad del vacío produce a través de extensos espacios una continuidad del ser. Aún más, una continuidad del mundo, que se diferencia de aquella continuidad del sí mismo a la que aspira el poder. Amable es la mirada, el instante que consigue un regreso al mundo. Quisiera estar tan vacío que, con la rama que se eleva, me elevara yo también.